la enseñanza de hoy se titula La palabra de Dios demanda obediencia. La Biblia demanda obediencia. ¿Qué les parece si de una vez vamos a nuestro versículo? El versículo base de esta enseñanza. Vamos a la epístola de Santiago en el capítulo 1 y vamos a estar considerando para el estudio de hoy del versículo 19 al 25. Me avisan cuando ya lo tengan. ¿Ya están listos, hermanos? Le voy a dar lectura, seguimos con nuestra vista y una vez leído vamos a orar. Dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo, y se va y luego se olvida de cómo era. Ponga atención en el 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar. Señor Jesús, te damos muchas gracias por tu presencia en nuestras vidas. Una vez más acudimos a tu consejo, al consejo de tu palabra, rogando, Señor, y anhelando que tu palabra transforme nuestras vidas. Habla, Señor, a lo más profundo de nuestro corazón. No queremos ser oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Avívanos, Señor. No queremos en esta mañana solamente quedarnos con información, sino que tú nos guíes por medio de tu Espíritu y de tu palabra a darte respuestas. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos, a tu iglesia y a los que habrán de creer en el Evangelio, Señor. Ayúdame. Necesitamos tu intervención y te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, la epístola de Santiago, en estos pasajes que acabamos de leer y en general, nos ofrece un énfasis práctico acerca de las respuestas que damos. Viene hablando desde el capítulo 1 acerca de las respuestas que nosotros damos a las pruebas, a las tentaciones, y aquí se centra y se enfoca en la respuesta que nosotros damos a la palabra de Dios en nuestro diario vivir, ¿sí? Más adelante habla también el hermano Santiago de lo peligrosa que es la lengua, de que la fe sin obras es muerta, entre otros varios temas, ¿sí? El hermano Santiago nos da para llevar, pero en esta tarde nos vamos a enfocar en estos versículos que acabamos de leer. Y no sé cómo diga su encabezado, pero dice, hacedores de la palabra. Y ese es el énfasis, hermanos, de nuestra serie, viviendo su palabra, que demos respuestas, que podamos ponerla por obra en nuestro diario vivir, no solo como una correcta información, sino que la palabra de Dios obre en nosotros una verdadera transformación. ¿Cuántos quieren ser transformados? Amén. Entonces le invito a que escuchemos la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 3:17, este es el objetivo, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, ¿qué más? Enteramente preparado para toda buena obra. Lo acabamos de cantar. La palabra de Dios demanda obediencia. Y más allá, mis amados, de predisponernos
o pensar que es un tema incómodo o pesado. Bueno, de hecho, para nuestra carne sí lo es, porque la palabra de Dios nos confronta con nuestra carne, con nuestro pecado, y nos invita a dejar de lado todo aquello que daña nuestra alma. Y muy contrario a eso, nos invita a tener una actitud humilde y paciente para recibir su palabra. Debemos ser buenos oidores. También debemos de ser no solamente oidores o malos oidores, sino buenos oidores. A ver, aprovechando que estamos aquí en la introducción, vamos a hacer una pequeña prueba. No me voy a ir muy lejos, no se las voy a poner tan difícil. ¿De qué trató el sermón la semana pasada? ¿Quién se acuerda? ¿Somos buenos oidores? Bueno, esa es la pregunta. Hermanos, hablamos sobre la esperanza, ¿sí? La esperanza en acción. Aprendimos que la esperanza no es pasiva, que nuestra esperanza no está en las cosas que perecen, sino en las que no perecen. Está en Cristo y que Él está sentado en el trono y Él viene por nosotros. ¿Cuántos le están esperando? Amén, ¿sí? Y les comento esto, hermanos, no solamente a manera de repaso, sino con el fin de animarlos a ser buenos oidores. Porque muchas veces podemos estar aquí, pero tenemos el piloto automático o el modo avión. O peor tantito, ¿no? Aquí todavía que no hay lona, estamos contando cuántos aviones pasan durante la prédica. Hoy vamos a poner la malla, no se preocupe. Pero hermanos, debemos de ser buenos oidores, ¿sí? Dicho lo anterior, vamos al desarrollo de nuestra enseñanza. Versículo 19, partimos de ahí. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Esta es la importancia, hermanos, de leer con atención, de escuchar con atención la palabra de Dios, porque muchas veces en nuestra carnalidad hacemos todo lo contrario, ¿a poco no? Somos tardos para oír, somos prontos para hablar y prontos para airarse. Pero así no dice su Biblia, ¿verdad? ¿No? De nuevo, hermanos, vamos a leerlo. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Santiago inicia su exhortación dirigida a los hermanos, ¿sí? Con un corazón pastoral. Y aquí la palabra hombres se refiere al género hombre y mujer. Todo hombre y toda mujer sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Son 3 ordenanzas de manera imperativa. Es decir, hermanos, que no es opcional, ¿sí? Es un mandato. Y esto, hablando en relación a nuestra respuesta que damos a la palabra de Dios, aunque sin duda el saber oír abarca también nuestras relaciones personales, nuestras relaciones con nuestros hermanos. Prontos para oír, hermanos, habla de una disposición activa de escuchar la instrucción de la palabra de Dios, escuchar con atención, con prestancia, con una actitud positiva y resuelta para obedecer. Como lo leímos o como lo hemos leído en ocasiones anteriores, la ley de Jehová es perfecta, convierte el alma, nos transforma, pero es necesario, hermanos, que seamos buenos oidores. Y el ser buen oidor, hermanos, no se refiere
a una actitud pasiva. ¿Sí? Vengo, me siento, escucho, recibo, me satisfizo el mensaje, gracias a Dios, y me voy. Prontos para oír, hermanos, se refiere a escuchar activamente y hacer lo que nos corresponde para tomar resoluciones. Lo hemos mencionado en esta serie, hermanos. La palabra de Dios tiene que ser expuesta fielmente desde el púlpito. Un predicador o un expositor de la palabra tiene una gran responsabilidad de predicar la sana doctrina, y hay una preparación para ello, antes del sermón, durante el sermón y después del sermón. Porque como ustedes saben, hermanos, esto no acaba aquí, ¿sí? Y se los digo de corazón, mis hermanos, como alguien que la mayoría de las veces me toca estar sentado, escuchando y recibiendo la palabra de Dios. Damos gracias a Dios porque en esta iglesia se nos ha predicado la palabra, se nos ha predicado la sana doctrina, ¿sí? Tenemos un grande privilegio, gracias a Dios, por la vida de nuestros pastores. Pero necesitamos no solamente que exista un buen mensaje, que se predique la palabra de Dios, sino también necesitamos tener nosotros la disposición de ser buenos oidores, ¿sí? Y no me refiero nada más al momento de la enseñanza aquí en la predicación, escuchar con atención, sino previamente, que estemos orando por el que va a compartir la palabra de Dios, que estemos orando como lo hacíamos antes de empezar, y aprovecho y doy el doble anuncio de estar aquí a las 10:30, les invitamos, oramos por el tiempo de alabanza, oramos por el tiempo de predicación, por el tiempo de enseñanza de nuestros hijos, que en este momento también están escuchando la palabra de Dios. Entonces no es pasivo de venir, ya cumplí y me voy. No, hermanos, tenemos que preparar nuestro corazón para ser tierra fértil y recibir la palabra de Dios. Una vez en una iglesia por ahí le dijo un nieto a su abuelita: ay, abuelita, qué bueno que el pastor ya acabó, qué bueno que ya se acabó el sermón. Y la viejita con mucha sabiduría le contesta: no, mi hijo, el sermón apenas empieza, ¿sí? Y no se emocionen, hermanos, no estoy terminando, apenas voy empezando. Tardos para hablar. Aquí se refiere a la necesidad de ser más reflexivos antes de hablar. Antes de usar la boca, hermanos, es necesario conectar con nuestro cerebro, ¿sí? Para no decir cosas de las que probablemente nos podamos arrepentir después, ¿sí? Vamos a Proverbios 10:19. Vamos a ver un par de escrituras ahí en Proverbios. Proverbios 10:19. Y aquí Santiago usa un lenguaje muy sabio, muy parecido al de los Proverbios de Salomón, Eclesiastés, entonces a los libros sapienciales. Ya están ahí en Proverbios, hermanos. Corto pero contundente, dice: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente, ¿sí? Entonces, debemos de ser tardos para hablar, escuchar primeramente, reflexionar lo que se está enseñando. Tardos para airarse. Dominio propio, mis hermanos, ¿sí? No debemos dejarnos gobernar por nuestras emociones, ¿sí? Nosotros no somos controlados por nuestras emociones, como esa película que está de moda, ¿no? Que está en nuestro cerebro y hay una consola y de repente llega la ira y... No, hermanos, nosotros no somos controlados por las emociones, al contrario, tardos para airarse es precisamente nosotros ejercer un control sobre nuestras emociones con la ayuda del Espíritu Santo. Aunque a veces tengamos
muchos motivos para enojarnos, ¿verdad? Ay, no, es que este hermanito me saca de quicio, me desespera, es muy imprudente. Y a veces no, nos enojamos, pero debemos resolverlo. Ahí mismo en Proverbios, acompáñenme al capítulo 14, versículo 29. Dice, el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Y ahí es donde el fruto del espíritu se tiene que notar en la vida del creyente: paciencia, gozo, mansedumbre, etcétera. Ahorita los vamos a mencionar todos. Regresamos a Santiago, hermanos, a nuestro capítulo, Santiago 1, en el versículo 20. Santiago 1:20. Ya están ahí, ¿verdad? Dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. No pierda de vista, hermanos, que estamos hablando de la respuesta que cada uno de nosotros damos a la palabra de Dios. Si damos nosotros lugar a la ira, nuestro corazón se puede endurecer, guardar resentimiento y rechazar sistemáticamente la enseñanza. Y muchas veces reaccionamos así porque hay orgullo en el corazón. La palabra de Dios exhibe nuestro pecado, nos confronta con aquellas conductas que no le agradan a Dios, y eso produce un conflicto en nuestra carne, ¿sí? Y es ahí, hermanos, donde debemos de someter todo impulso carnal al poder transformador de la palabra de Dios. De esto se trata esta enseñanza, hermanos. De esto se trata esta serie. Segunda de Timoteo 3:16, ya se lo saben de memoria. Lo cantábamos. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. La ira, mis amados, no es fruto del Espíritu. La ira humana jamás obrará la justicia de Dios. Acompáñenme ahí a Efesios 4:26 al 27. Un consejo claro y directo. ¿Ya están ahí, hermanos? Me espero un poquito. Me dicen amén, ya llegué. Amén. Dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Enójate, pero no peques. Resuelve. No dejes que ese fuego de la ira se convierta en un incendio incontrolable. A veces basta una chispa, hermanos, para que se prenda el estero. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Bueno, también nosotros, hermanos, ¿sí? Un comentario hiriente, una queja, un comentario fuera de lugar. Y como dice Santiago ahí mismo, la lengua es un pequeño timón, ¿sí? Pero si no se gobierna, en cuanto menos pienses, va a arder Troya. Entonces, el enojo también, hermanos, puede ser progresivo y muy invasivo. Y cuando no se resuelve al momento, es terreno fértil para el enemigo. No es que el diablo provoque ese enojo, ¿sí? Pero cuando nosotros damos lugar a la ira, hermanos, estamos abriendo una puerta muy grande al resentimiento, a los celos, a la envidia, al chisme. Y todo eso, mis amados, no obra la justicia de Dios. La justicia de Dios se manifiesta en el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza.
Todos los que estamos aquí nos enojamos, ¿a poco no? ¿Sí? Y a veces con justa razón, cosas que se nos hacen injustas, nos molestamos entre familiares a veces, pero el consejo de la palabra de Dios es resuélvelo de inmediato. Avanzamos en el versículo 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Dicho lo anterior, hermanos, desecha, despójate de la ira y de toda clase de mal. Hay una demanda de obediencia. Recuerden, la palabra de Dios obra en santificación. Ese es el propósito de Dios, que seamos santificados por su palabra. Y aquí quiero enfatizar algo. Es nuestra responsabilidad personal e individual que nosotros tenemos de rechazar, excluir, reprobar toda esa malicia y actitudes pecaminosas. No dice que oremos a Dios para que el Señor nos las quite, ¿sí? Sino que nosotros nos hagamos responsables de hacerlo. Y eso aplica, hermanos, cuando vamos a venir a escuchar la palabra de Dios. Este es un mandamiento para nosotros, mis amados, y tiene la connotación de quitarse la ropa sucia y vestirse de la nueva. Vamos otra vez ahí a Efesios, en el capítulo 4, versículo 22 al versículo 24. Repito, Efesios 4, 22 al 24. ¿Ya están ahí, hermanos? Ponga atención. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Si queremos, mis amados, ser obedientes, ser transformados por la palabra de Dios, es necesario, hermanos, que desechemos toda inmundicia. Si nosotros, como lo dice Juan, estamos practicando el pecado, ¿cómo podemos practicar la verdad? ¿Sí? ¿Cómo podemos poner en práctica la palabra de Dios? Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. También lo podemos parafrasear de la siguiente manera: en tanto obedezcan de corazón las instrucciones dadas por el Espíritu Santo mediante las Escrituras, no andarán, no seguirán los deseos de la naturaleza humana que siempre tiende a actuar en independencia de Dios. Y dice la parte B de nuestro versículo 21, ahí en Santiago 1. Si quiere, regrese, por favor. Santiago 1:21, parte B. Esta es la actitud con la que se nos llama a recibir la palabra de Dios. La palabra de Dios que ha sido sembrada en nuestro corazón. Dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Precisamente, hermanos, el miércoles, ¿sí?, en la reflexión sobre la oración, hablábamos sobre la humildad, ¿sí? ¿Qué actitud nosotros debemos de tener cuando nos presentamos a orar delante de Dios? Un espíritu humilde, un corazón quebrantado, ¿sí?
Yo les pregunto, ¿cuál es la actitud que tienes cuando vienes a escuchar la palabra de Dios? Como mencionaba nuestro pastor Saúl ahí mismo en los comentarios que se derivaban de la enseñanza, ¿sí? Somos complejos, ¿sí? A veces somos complicados. ¿Cuántos dicen amén? Pero esto, hermanos, es un llamado a la humildad, a la mansedumbre, ser mansos, es decir, una actitud sumisa a la ordenanza de Dios. Y ser mansos, nuevamente, yo les comento, no es ser pasivos, no es estar todo tranquilo, hermanos. ¿Sí? Cuando venimos a escuchar la palabra de Dios, no solamente el predicador, no solamente el pastor está trabajando, nosotros también debemos de hacer nuestra parte, ¿sí? Porque, como lo comenté al principio, muchas veces podemos venir y escuchar la palabra con predisposición en nuestro corazón. Dios nos libre, hermanos, de una actitud soberbia o indiferente a la palabra de Dios. Recuerdo una ocasión que visité una iglesia, ¿sí? Había un predicador invitado que Dios usa grandemente en la enseñanza, y estaba ahí sentado expectante, y se me acerca alguien ahí con un menosprecio, diciendo, eso que va a enseñar el predicador, yo ya me lo sé, ¿sí? Y eso duele, hermanos, cuando escuchas algo así de alguien que aprecias, y ver tristemente que ese mensaje que dice saber, que dice ya dominar, haber escuchado, realmente no le ha transformado, ¿sí? Recibid, dice el versículo 21, con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Yo les pregunto, mis amados, ¿cómo está nuestro corazón para recibir la palabra de Dios? ¿Es tierra fértil? ¿Es tierra fértil para recibir la enseñanza? Que cuando la palabra de Dios sea expuesta en cada enseñanza, hermanos, nuestra tierra esté fértil, estemos listos, hermanos, para recibir la palabra de Dios. Que no caiga ahí entre espinos, que no caiga ahí en piedras como la parábola del sembrador. Que no sea un emocionalismo de que recibo la palabra con gozo, pero en la semana ya me olvidé de ella y todos los afanes y todos los pendientes la ahogaron. No, hermanos, nuestro corazón tiene que ser tierra fértil. Versículo 22, y con esto vamos a la médula del mensaje. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. La palabra de Dios demanda obediencia, como lo cantábamos hace un rato. Que mi vida sea el reflejo de lo que estás haciendo, del poder de tu palabra para transformar. Mis amados, el evangelio es poder de Dios. Nuestra vida, hermanos, debe reflejar el poder transformador del evangelio, ¿sí? Y hablábamos de sabiduría hace un momento, de los proverbios, de la sabiduría con que Santiago expresa esta carta. Y hermanos, la sabiduría no solo es el conocimiento, sino la aplicación de ese conocimiento. De nada me sirve, como dice Corintios, tener dones, tener profecía, tener revelación y entendimiento sobre muchos misterios. Si no tengo amor, sería como címbalo que retiñe, nada más. Hermanos, si somos solamente oidores, pero no hacedores de la palabra, nos engañamos a nosotros mismos. Y no hay cosa más peligrosa, hermanos, que el autoengaño. El pensar que escuchando la prédica ya cumplimos, ¿sí? Todos aquí tenemos la responsabilidad, ya sea al escuchar o al predicar la palabra de Dios, de dar respuestas. Y ciertamente hay una lucha en nuestro interior,
Y lo peor que podemos hacer con esa lucha que es real, que es verdadera, es ignorarla y tomar una actitud pasiva y enfriarnos. Santiago nos insta, no solamente en estos versículos, sino en toda su carta, a tener una vida de fe, una genuina vida de fe. Y esa fe, hermanos, se evidencia en obras, en hechos. Como dijo Santiago, muéstrame tu fe sin obras y yo te evidencio mi fe por mis obras. Y él concluye, la fe sin obras es muerta. Vamos avanzando al versículo 23 y 25. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida de cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en todo lo que hace. Esta es una invitación, mis hermanos, a que conectemos lo que estamos escuchando, lo que estamos aprendiendo, lo que hemos oído, la instrucción, con lo que hacemos. Aquí Santiago nos hace una analogía muy interesante de un hombre que se mira a un espejo. Y aquí usa la palabra se considera. Considerarse es mirar con detenimiento y cautela. A ver, hermanas, ¿cuántas mujeres se consideraron en el espejo esta mañana? ¿Nadie? ¿No? Se ven bien para 40 minutos ahí, ¿no? No, pues, bueno, uno como hombre, como sea, ¿no? Se mira y ni modo, pues a veces es lo que hay, ¿no? Pero aún así nos alineamos, un gallito, lo que sea, nos quitamos las lagañas, nos bañamos, etcétera, ¿no? Sí. Pero los espejos aquí en el tiempo de Santiago, hermanos, no eran iguales a los de hoy. Eran de metales pulidos. Recuerden la fuente de bronce, el lavacro. Eran metales pulidos, ¿sí? Así que había que examinarse con detenimiento para ver si se tenía algo que corregir y alinear. Pero este hombre, hermanos, del que está hablando Santiago, dice que luego se va y se olvida de cómo era. Es como aquel que vino o que viene a escuchar la palabra de Dios y se dio cuenta que tenía que tomar resoluciones con prontitud, pero no hizo nada y se fue. Versículo 25 dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, éste será bienaventurado en lo que hace. Mas aquel hombre, hermanos, que se examina, que considera, que se refleja en la palabra de Dios, en esa ley que convierte el alma, en esa ley, en esa palabra que es perfecta, y persevera en ella, y pone manos a la obra, este será bienaventurado, dichoso, feliz. ¿Cuántos aquí quieren ser bienaventurados? Todos, ¿verdad? Les invito, hermanos, a que consideremos, no solamente cuando se expone la palabra de Dios aquí los domingos, los miércoles, sino en nuestra vida personal, que nosotros continuamente vayamos al espejo de la palabra de Dios y nos reflejemos ahí. Y no solamente eso, sino decirle, Señor, yo quiero ser un reflejo de tu palabra. Vamos a las conclusiones.
Si esta enseñanza la podemos resumir en dos principios, son los siguientes. Número uno, recibir la palabra de Dios con humildad. Recibir la palabra de Dios con humildad. Y número dos, obedecer la palabra de Dios con prontitud, como lo cantamos. Y esta es una invitación también, que cuando venimos en el tiempo de alabanza, estamos cantando la palabra de Dios. Estamos preparando nuestro corazón precisamente para el mensaje. Y muchas veces podemos cantar, siempre estaré listo para obedecer. Pero hermanos, que nuestro corazón esté dispuesto. La obediencia, mis amados, trae bendición. Acompáñenme a Josué 1:8. La obediencia trae bendición. Y lo cantábamos hace un rato y lo leyó nuestro hermano Raúl. ¿Sí? Me alegraré en obedecerte, mi Dios. Yo no me olvidaré de tus palabras. ¿Ya están ahí en Josué 1:8? Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y aquí está la clave, hermanos, para que guardes, y no solamente guardes sus palabras, sino hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Debemos, hermanos, primero meditar en la palabra de Dios y después ponerla por obra. Y serás prosperado, serás bendecido. Hermanos, hay promesas tan grandes y preciosas para aquellos que son hacedores de la palabra. Y ese todo te saldrá bien. Aquí no se refiere a ausencia de problemas. No quiere decir que todo va a ser miel sobre hojuelas, no vas a tener ninguna situación, no. Aquí todo te saldrá bien, es que la presencia de Dios estará en tu vida. Y vamos a Josué 1:9, ahí cerquita, siguiente versículo. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Hermanos, se requiere valentía y determinación para obedecer. Dice el versículo, esfuérzate, no tengas miedo, no claudiques. Hermanos, el Señor está con nosotros como un poderoso gigante. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Josué estaba recibiendo la instrucción de parte de Dios y él ya sabía que el Señor les daría la victoria. Pero ¿cuál era la demanda? Esfuérzate y sé muy valiente. Se lo repite varias veces. Mis amados, nosotros estamos aquí en esta vida y vamos de paso como lo hemos aprendido. Y sabemos que el Señor ya nos dio la victoria. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero no debemos de andar, hermanos, como dice Tesalonicenses, como los que no tienen esperanza. Hermanos, el Señor nos ha dado promesas, nos dio la victoria, pronto estaremos con Él, pero nuestra parte es obedecer su palabra, darle toda la gloria a Él, porque ese es el propósito de la obediencia, adoración al Señor. ¿Sí? Cierro con esta cita que ya la hemos considerado, Mateo 7:24. Mateo 7:24.
Estas verdades, hermanos, la palabra de Dios es nuestro cimiento. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Entonces, hermanos, la palabra de Dios demanda obediencia. Queremos ser como Cristo. ¿Cuántos quieren ser como Jesús? Hermanos, Él obedeció al Padre en todo. Como lo aprendimos recientemente, Él se humilló a sí mismo y su obediencia fue hasta la muerte. Nosotros, hermanos, cuando se expone la palabra, no debemos de fijarnos en el hombre, en el predicador, porque muchas veces nosotros a la hora de exponer cometemos algunos errores gramaticales al expresarnos, algunas imprecisiones, pero nosotros cuando venimos a escuchar la palabra de Dios debemos estar atentos al libro, al texto, no al hombre, puestos, dice, nuestros ojos en Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe. Cristo, hermanos, es nuestro mayor ejemplo. Y aquí quiero animarles, hermanos, a que tengamos un corazón receptivo a la palabra de Dios. Cada vez que se expone, cada vez que se lee el texto, incluso cuando terminan los anuncios, es la pura palabra de Dios lo que se está leyendo, hermanos. Y la palabra de Dios merece un respeto, demanda obediencia y demanda, hermanos, una actitud alegre, gozosa también. Debemos de alegrarnos cuando escuchamos la palabra de Dios, aunque nuestra carne sea confrontada, aunque nos cueste muchas cosas, renunciar a muchas cosas. Nos ponemos de pie.